pues la segunda charla va a ser del condensado de Bose-Einstein en las tecnologías cuánticas. Como os he dicho, bueno, pues la física cuántica, una de las cosas que ha hecho es predecir, explicar la naturaleza, pero también predecir nuevos estados de la naturaleza. Y uno quizás de los más llamativos del siglo XX, yo diría que ha producido de las imágenes más bonitas que yo creo que vamos a ver, es muy visual, es los condensados de Bose-Einstein. Fundamentalmente es una idea de Einstein que también se publicó en el año 1925. Yo creo que es realmente muy apropiado que se dé esta charla aquí, porque como sabéis, pues aquí Einstein durante su visita en 1923 os dio una de sus dos conferencias, o las dos conferencias sobre relatividad. No es por poner presión a la conferenciante, pero bueno. Nuestra conferenciante, que nos va a hablar de este tema, que digamos aborda un poco más los éxitos de la física cuántica y hacia dónde nos puede llevar en el futuro, es Rosario González Férez. Es catedrática de la Universidad de Granada y es experta, investigadora en la física de átomos y moléculas ultrafrías, que ha dado lugar a más de 80 publicaciones científicas y que ha sido reconocida con el Mildred Dresselhaus Award for Young Scientists de la Universidad de Hamburgo, por ejemplo. Ha sido además, y esto refuerza su papel como experta en este tema, presidenta de la Comisión sobre Física Atómica, Molecular y Óptica de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada, la UPAP, y también del Grupo European Group of Atomic Systems, del Grupo Europeo de Sistemas Atómicos de la European Physical Society, y ha sido miembro de numerosos comités internacionales. En la actualidad preside el área de física de la Agencia Estatal de Investigación, que es la agencia que gestiona y financia la ciencia en España, por lo cual yo creo que todos los que estamos aquí, que nos trabajamos todos, deberíamos estar muy agradecidos de que haya gente que dedique tanto tiempo, que yo lo digo por experiencia, que requiere hacer eso y hacerlo bien, y sé que lo está haciendo con muchísimo interés. Pues nada, le agradezco mucho su presencia aquí y somos todos tuyos. Gracias. Bueno, me gustaría empezando dando las gracias a Fernando Luis, que me lió en esto en Chile. Estábamos en un congreso en Chile cuando me invitó a venir, al que considero prácticamente mi primera vez en Zaragoza, y no tengo perdón porque soy de una familia de pilares, que mi sobrina es la quinta generación y no había venido antes, o sea que por eso no tengo perdón. Y bueno, pues muchas gracias por la acogida y por la hospitalidad, y es un placer visitaros. Mis amigos aquí me han ido poniendo presión, y ya cuando me enteré que estaba dando la charla donde Albert Einstein, pues bueno, esto ha sido, ya le robo el chiste a David Zueco, que me ha dicho que os podía decir que la única ventaja que tenía es que hablábamos el mismo idioma. Esa es la única ventaja que tenía con Albert Einstein. He dividido la charla en 4 partes. Os voy a contar la historia de Albert Einstein y Satyendra Bose. Voy a hablar un poco de física cuántica para que entendáis lo que es el condensado de Bose-Einstein. Voy a explicar lo que es el condensado y voy a terminar explicando lo que son las tecnologías cuánticas. Y para contaros la historia de Bose y de Einstein, me remito a 1924. Esto es un mapa de lo que se trataba de viajar, es un poco anterior a 1924. Y Bose, ¿dónde está el láser aquí? Bose estaba aquí, en Dhaka, en la antigua India, ahora es Bangladesh. Era lector en la Universidad de Dhaka y había conseguido un trabajo, había hecho un trabajo de investigación que no conseguía que se lo publicaran. Y muy valiente le manda esa carta a Einstein, que está fechada el 4 de junio de 1924, y la parte importante es lo que pone aquí, que dice que se puede leer, porque no sé, hasta que no me maneje con esto, ahora, voy para atrás, ahora. Esta es la carta de Bose, la carta original de Bose, y lo que nos importa de la carta es la parte esta que amplío aquí, que le dice aquí, se puede leer aquí, en inglés, le está diciendo no sé el suficiente alemán para traducir este trabajo. Si usted piensa que merece la pena ser publicado, pues le agradecería que por favor lo mandara a publicar. Y bueno, el mapa lo puse porque son las distancias que tarda en viajar la carta.
O sea, en aquella época se tardaba en viajar entre Dhaka, que estaba aquí, y esto está centrado en Londres, pero era más o menos lo que se tardaba en viajar a Berlín, pues se tardaba en aproximadamente unos 20 días. En menos de un mes, perdón, que voy demasiado rápida, en menos de un mes, el 2 de julio, Einstein ya está escribiendo la carta de vuelta a Bose y le está diciendo, Einstein pasa de todo, escribe en alemán, le da igual que el señor Bose no hable el suficiente alemán para traducir, y le está diciendo, lo importante al principio es que, bueno, que ha traducido el trabajo al alemán y que lo han enviado ya a publicar en el Science for Physics, y ya la carta sigue diciendo que, bueno, que todo, porque Bose le hace muchos halagos de que yo pienso que usted, que es el más maravilloso del mundo, empieza Einstein a rebajar un poco. Bueno, pues les voy a contar qué trabajo hicieron juntos, y para eso necesito hablarles un poquito de física cuántica. Estamos en el año donde hay miles de definiciones de la cuántica. A ver qué científico más famoso dijo la suya. Yo me quedo con la de Serge Haroche, que es premio Nobel desde 2012, y encaja perfectamente con lo que estamos celebrando ahora mismo, y que lo que viene a decir es que es la teoría más poderosa jamás inventada por mentes humanas. Y es la teoría que estudia el mundo microscópico, el mundo al que nosotros no podemos ver con nuestros ojos, explica lo que pasa en los núcleos, la composición de los núcleos, los átomos, y yo en un momento así de alegría digo que además explica la composición de la materia, porque la física cuántica explica también cómo dos átomos se forman, se unen para formar una molécula. ¿Vale? Y también hay efectos macroscópicos como la superconductividad y otros, pero yo con el momento os voy a dejar solo con esos. Y las propiedades a las que estamos rodeados, ya lo ha dicho el profesor Sánchez Roz antes, estamos rodeados de la física cuántica. Esto fue lo que fue la primera revolución de la cuántica, muchas veces sin darnos cuenta. Toda la parte de semiconductores y lo que es el transistor le debemos la tecnología que tenemos. Yo cuando doy las charlas en los institutos, los niños se quedan asustados porque les digo, no tendríais ordenador, ni tablet, ni teléfono, ni Wii, y empiezo a quitarles cosas y ellos, pues claro, cada vez más tristes. Pero es que los láseres y la tecnología LED también se la debemos a la física cuántica. Pensar toda la tecnología láser que utilizamos desde la medicina a la industria. El GPS se lo debemos a la física cuántica parcialmente porque hay unos relojes atómicos que son los relojes más precisos que existen en el mundo, que el más preciso que está en Estados Unidos, si se hubiera puesto a funcionar cuando el Big Bang, hubiera retrasado un solo segundo. Y eso es física cuántica, el reloj atómico es física cuántica. En medicina, las resonancias magnéticas, los rayos X, la terapia que hacemos la radioterapia, cuando la gente está enferma, también se la debemos a la física cuántica. Y a Einstein le dieron el premio Nobel por la energía solar, por el efecto fotoeléctrico, pero es que la temida energía nuclear, la fisión y la fusión, también se la debemos a la física cuántica. Daos todos los aspectos que nos cubre la física cuántica. Lo que yo os voy a explicar hoy van a ser 4 aspectos importantes, 3 del momento y luego uno más tarde. El primero es la cuantificación de la energía, que se la debemos a Planck, y yo estoy muy orgullosa de esta figurita que he hecho, que se consiguió que se mueva. A la derecha tenemos, lo que sería a la izquierda, perdón, tenemos cómo es la cuantización, cómo es la física clásica, es la energía continua, una canica en un plato, en un bol no para de moverse, mientras que eso sería clásicamente, cuánticamente solo puede estar en esas rayitas rojas, que serían unos niveles discretos caracterizados por números enteros, el 0, el 1, el 2, y solo pueden dar saltitos. Eso sería la primera cuantización de la energía, que se la debemos a Max Planck, que le dieron también el premio Nobel. La siguiente, ya lo ha mencionado el profesor Sánchez Roz, es la dualidad onda-corpúsculo. Empiezo con Einstein. Voy demasiado, este me tenía que haber traído el mío de Granada. Ahora, Einstein fue el que culminó históricamente hubo un debate de si la luz era una onda, si la luz era un corpúsculo, y es Einstein el que nos viene a decir en 1905 que la luz es onda y partícula al mismo tiempo. Las partículas son los fotones, y las ondas sabemos que están caracterizadas por esa distancia que hay entre los máximos, que lo tenéis aquí representado. Lo vemos en la playa cuando aparecen las ondas, la separación de esos máximos, que es la longitud de onda, ¿vale? Y entonces él da esta expresión donde tengo aquí una constante que es muy pequeña, que es la constante de Planck, y la velocidad de la luz. Él relaciona esa longitud de onda con esto. Y dependiendo del momento en que se observe, pues la luz se va a comportar como una onda o como una partícula. Y aquí tenéis todo el espectro electromagnético, desde las ondas de radio, el infrarrojo, el microondas, ultravioleta, y esta solamente
Es la parte que nosotros podemos ver con nuestros ojos. Bueno, la pregunta de siempre es ¿y por qué no veo los fotones, no? Pues resulta que en una bombilla de 100 vatios de las antiguas, no de las que tenemos ahora, de 100 vatios, se emiten pues 25 por 10 a la 19 fotones por segundo, es decir, 25 con 19 ceros detrás, y nuestro ojo es incapaz de verlo, ¿vale? Es incapaz de distinguirlo. El siguiente personaje de mi historia es Louis de Broglie. Louis de Broglie fue un noble francés, que en Francia pues los nobles se dedican también a veces a hacer investigación, y él fue el que su tesis doctoral, que publica en 1923, introduce la idea de que la dualidad onda-corpúsculo también le pasa a las partículas. Y él propone la segunda fórmula que ves aquí, que es muy similar a la que tiene Einstein, y donde aparece la masa de la partícula con la velocidad dividiendo, ¿vale? Y tenemos arriba en el numerador la misma constante, que es la constante de Planck. A él le dieron el premio Nobel por este descubrimiento en el 1929. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿y por qué no veo esas longitudes de onda? Bueno, pues si yo me pongo a caminar de paseo, pero no cuando vas viendo escaparates, sino que vas un poco más rápido, a 6 kilómetros por hora, la longitud de onda mía es tan pequeña que es 6,6 por 10 a la menos 39 metros, o sea, muchísimos ceros y al final un 6, que eso es prácticamente cero. Si miro en la fórmula, me doy cuenta que la masa está constante, con lo cual lo único que puedo utilizar es variar la velocidad. Y ahí es cuando me voy a los átomos. Este es el átomo de rubidio. El átomo de rubidio es muy, muy ligero. Ahí tenéis la masa, 10 a la menos 25 kilogramos, es nada. Y ahí tenéis su radio. Los físicos no podemos hablar de un radio, pero sería una estimación de lo grande que sería el átomo de rubidio. Y en esta tabla os he mostrado lo que sería la temperatura, la velocidad y la longitud de onda. Para los físicos, reducir temperatura, o sea, reducir velocidad es equivalente a reducir temperatura. Estamos hablando de los Kelvin, entonces esto sería temperatura ambiente, 300 Kelvin, y el átomo de rubidio va a una velocidad supersónica, es decir, que cuando estamos hablando aquí ahora mismo, el aire, los átomos del aire nos están bombardeando nuestra piel a una velocidad superior a la velocidad del sonido. Claro, son tan pequeños que no notamos ese bombardeo y menos mal, porque si no estaríamos aquí fatal. El tamaño del átomo de rubidio es 10 a la menos 10 metros. Su longitud de onda a la temperatura ambiente es más pequeña del átomo de rubidio, es decir, que el átomo de rubidio a temperatura ambiente todavía lo puedo considerar como una canica clásica. Y tengo que ir bajando la temperatura, como veis aquí, a 1, 10 a la menos 6 y 10 a la menos 9, para que esta longitud de onda de de Broglie se convierta en mucho mayor que el tamaño del átomo de rubidio. El 10 a la menos 9 Kelvin, que es muy, muy baja la temperatura, si comparo el 10 a la menos 5 que tengo aquí con el 10 a la menos 11, es como comparar un metro con 550 kilómetros, que es comparar un metro con la distancia en línea recta entre Zaragoza y Granada. O sea que tengo que variar mucho para poder llegar a aumentar esa distancia. Bueno, pues entonces necesitamos bajar esa temperatura aquí. Necesito ser capaz de conseguir esas temperaturas para que mi átomo sea cuántico. Y aquí tenéis un vídeo, a ver si se pone, espero que sí. Ahí está. Para que veáis la diferencia entre la dualidad de onda corpúsculo. Al principio es como si fuera Nadal o Alcaraz tirando pelotas y entran por esos agujeritos, tirando las pelotas de tenis y entran por ese agujerito. Y entonces veis como en el fondo de la pantalla pues van aleatoriamente las que pasan. Y ahora es cuando empieza la onda. La onda, cuando llega ahí, se va a encontrar con esas dos aberturas, y entonces empieza la superposición que también vemos en la playa o en el mar, o sea, en el mar o en la piscina cuando tiramos las piedras cuando está muy tranquila la piscina. ¿Vale? Pues esa es la siguiente. Y lo último que nos queda es la diferencia de partículas que hay en física cuántica. En física cuántica hay dos tipos de partículas. Unos son los fermiones, le debemos el nombre al físico más famoso italiano que existe, que fue Enrico Fermi, y, perdón, se me pasó, y el otro son los bosones, que le demos el nombre al personaje de esta charla. Los fermiones son gregarios, son como esos dos gemelos que están ahí, que no pueden ir vestidos iguales, no pueden tener los mismos números cuánticos, tienen que ser distintos siempre. Entonces, en energía lo que veo es que en cada nivel solo puede haber uno de ellos, mientras que los bosones son
al revés, los otros eran ermitaños y estos son gregarios, mientras que los bosones son todos iguales, todos a una, todos con el mismo vestido y pueden tener los mismos números cuánticos. Eso significa que en estos niveles de energía puedo tener 2 y 3 átomos sin que pase nada. Los bosones, el bosón de Higgs es el bosón más famoso que de vez en cuando aparece en la prensa, los fotones de la luz son bosones también y fermiones pues son el electrón, el protón y el neutrón, ¿vale? Y lo que yo quiero hablar hoy de aquí son de átomos bosónicos, y los átomos son bosones o fermiones dependiendo del número de electrones, protones y neutrones que tienen, o sea que el mismo litio puede ser bosónico o fermiónico, ¿vale? Bueno, pues con esto estamos preparados para entender lo que hizo Bose y lo que hizo Einstein. Bose lo que hizo fue estudiar cómo se comportan los fotones a temperatura baja, hizo el trabajo y dedujo desde un punto de vista cuántico. Se presenta, como lo veis, efectivamente el 2 de julio y lo manda a publicar en el Science for Physics, que era una revista muy importante en aquella época. Al final lo presenta el 2 de julio, pero se publica en diciembre. Y lo interesante es el final del artículo. Einstein, como traductor, mete una coletilla y dice que la deducción de Bose es muy importante para otros sistemas y que él lo va a demostrar en otro lugar. Bueno, pues tardó poco el Einstein, que era muy listo, como ya hemos oído decir, y lo presenta el 10 de julio, 8 días después de escribir la carta. Y fue más listo aún porque lo presenta en una reunión como la que estamos aquí de la ciencia prusa. O sea que en realidad a veces yo cuando preparo esta charla me ha sorprendido que el nombre de Bose haya llegado hasta aquí, porque él fue muy rápido, aunque siempre cita a Bose. Vamos a limpiar el nombre de Einstein, siempre cita a Bose. Y él lo que hace es, se dio cuenta que lo que habían dicho para los fotones valía también para los átomos. Pero aún no tiene el condensado. No tiene el condensado porque no ha leído la tesis de Langevin, de Broglie, perdonad. Langevin era el director de tesis de Broglie, y a Langevin hay mucha gente que no les suena. Los que hemos visto la película de Marie Curie es el amante de Marie Curie una vez muerto Pierre Curie, ¿vale? Entonces Langevin le dirige la tesis a de Broglie y le manda una copia de la tesis doctoral a Einstein, que la lee en final de año, final del 24. Y entonces, a principios del 25, él ya predice el condensado Bose-Einstein porque introduce la idea de que a bajas temperaturas todo va a ser una onda porque va a dominar ese carácter de onda. Entonces, el condensado es, aquí tengo la parte térmica, es decir, temperatura ambiente, son bolas, canicas, los átomos son canicas donde su longitud de onda es muy pequeña. Y conforme va bajando la temperatura, van todos colocándose en el mismo nivel de energía y al mismo tiempo esas bolas empiezan a desaparecer y a dominar su carácter ondulatorio, hasta que llega un momento que la longitud de onda de de Broglie es igual o superior a la separación entre las partículas. Y entonces ya se hacen todas indistinguibles y cuando realmente estoy a temperatura cero, cuando tengo el condensado de Bose-Einstein, tengo un estado macroscópico en el que solo veo una sola onda, ¿vale? Entonces, esto lo tengo aquí también en un vídeo que lo podéis ver. Aquí vais a ver cómo va bajando la temperatura. Va a empezar un momento, estos son los átomos, que va bajando la temperatura y en el momento que ahora empieza a bajar la temperatura y se va a empezar a aparecer el carácter ondulatorio de las, ya veis que van apareciendo, ya aparecen platillos volantes, va apareciendo cada vez más ese carácter ondulatorio conforme va bajando la temperatura y va bajando la velocidad, se reduce la velocidad y aumenta la longitud de onda de Broglie. Y al final tiene música, le podría haber puesto música, la verdad. Tenemos el condensado, que ya es un macroscópico. Bueno, pues los físicos dicen que los átomos ocupan todos el nivel más bajo de energía y domina el carácter ondulatorio y se produce esa crisis de identidad, que es algo muy raro. Bueno, pues la crisis de identidad ocurre todos los días. Os recuerdo que en el 2010 fuimos campeones del mundo de fútbol y esa gente ahí está en un condensado Bose-Einstein recibiendo al equipo que está aquí, que están
en el condensado y emborrachados también, porque dieron una imagen pública que fue algo decepcionante. Bueno, seguimos. La receta es sencilla. Necesito un gas de bosones. Ahí tenéis ejemplos de todos los átomos, algunos átomos que son bosónicos, y necesito bajar su temperatura, necesito aumentar su longitud de onda de Broglie. O sea que esto no parece muy difícil. Y si miro la escala de energía, en temperatura ambiente estamos aquí. El rubidio, el sodio, el cesio son sólidos a temperatura ambiente y yo los quiero convertir en gaseoso. Y esto sería donde empezamos con la temperatura, la longitud de onda que os puse antes. Y si miramos hacia arriba, en escala de temperatura, hay menos que si miro hacia atrás, que es donde quiero llegar. Esto sería el régimen del ultrafrío y el 10⁻⁹, ¿vale? O sea, a la supernova, que son 10 a la 9 Kelvin, es más fácil también calentar que enfriar, se llegaría antes que si viviera hacia atrás, ¿vale? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la temperatura ambiente, los tal Kelvin, que es la temperatura del fondo hondo de microscópico, y hoy he aprendido que Aragón fue el primer centro de investigación Zaragoza, donde se redujo en España la temperatura por debajo de 1 Kelvin, lo cual también hay que mencionarlo, ¿vale? Luego tenéis aquí pues el helio superfluido, y toda esta zona es a la zona a la que tengo que llevar, o sea que son muchos órdenes de magnitud. En distancias, si comparo lo que tengo que reducir de nuevo en distancias, es 1 metro comparado con, creo que eran 300, o sea, era 2 veces la distancia al Sol. Eso sería lo mismo que estoy comparando entre los 300 Kelvin a los que estoy a los 10 a la menos 9 a los que quiero llegar, ¿vale? Bueno, pues tengo que enfriar átomos y os voy a explicar un par de técnicas que son las que se usan para enfriar átomos. Una es completamente antiintuitiva, porque con el láser, si yo me pusiera así y estoy hablando un rato así, al final me quemaría. Y lo que utilizamos los físicos es utilizamos el láser me quemaría, en vez de quemarme lo vamos a utilizar para enfriar. La idea es que en esa imagen que tengo ahí, el átomo y el láser se mueven en direcciones contrarias. Y un átomo, cuando se encuentra, que estos son mi representación aquí de los fotones, un átomo en el estado fundamental que está aquí, este sería el hidrógeno, el núcleo con el electrón, cuando se encuentra con los fotones y energía adecuada, lo que va a hacer es robar un fotón a ese haz y el electrón se excita. Y al rato, el átomo no le gusta estar excitado, va a emitir de nuevo el fotón en cualquier dirección del espacio. Esto, cuando está quieto el átomo, es un proceso que ocurre normalmente, no se puede estar el átomo quieto nunca, pero cuando se mueven en direcciones contrarias, además son como pequeños choques entre el fotón y el átomo que hacen que cada vez que se produce uno de esos choques, pues pierda energía. Y se producen del orden de 5.000 y 6.000 choques, de tal manera que se reduce por el orden del microkelvin, pero que aún no es lo bastante frío como lo que yo quiero. Bueno, pues por eso le dieron el premio Nobel a Stephen Chu, Claude Contanuille y Bill Phillips por enfriar y atrapar átomos, por estas técnicas. Esto no es suficiente, que es lo que he dicho antes, y el otro experimento que se necesita para llegar al condensado es el experimento que realizamos todas las mañanas en el desayuno, aquel que tome algo caliente cuando nos tomamos una sopa. Cuando algo se enfría, lo que está ocurriendo es que los átomos, en el café, por ejemplo, las moléculas de café más calientes se escapan a la atmósfera, ¿vale? Y lo que queda retermaliza. Y sabemos, que nos lo ha dicho siempre nuestras madres, que la forma de acelerar el proceso es soplando. Bueno, pues esto es lo que hacen los físicos. Los físicos para enfriar lo que hacen es, en la línea negra sería el soporte, los átomos a esas temperaturas se caen, con lo cual necesitan tener un soporte, y lo que van a hacer es permitir que los átomos más calientes que están arriba se escapen. Y además, el soplar para ellos consiste en bajar el recipiente y se vayan escapando de forma más rápida, ¿vale? Pues esta es la técnica de enfriamiento por evaporación, y combinadas estas dos técnicas fueron capaces de producir en 1995 el primer condensado de Bose-Einstein. Aquí tenéis cómo aparece la figura. Aquí necesito las bobinas para crear la línea azul, que es mi soporte, para que mi cuenco, para que los átomos no se caigan. Aquí están los átomos, alrededor de 10 millones, y hay láseres por todos lados, porque cuando ya llegan a temperaturas muy bajas, el átomo tiene como un baile del zambito, unos van para adelante, otros van para acá, el otro va para allá, y entonces necesitan que hayan láseres en todas las direcciones para asegurarse que no, porque si el láser le da de frente frena, pero si le da detrás le acelera, entonces hay que asegurarse que le llegue un láser por todas las direcciones.
Y experimentalmente esto se ve de esta manera. Esto es la cámara de ultravacío. Dentro son los átomos y aquí tenéis las bobinas, que son las mismas que tenéis ahí. Y de una visión más grande, todo esto es la óptica que se necesitan para llegar a los láseres y ahí está la cámara de ultravacío. Bueno, pues se tardaron 70 años, que parece, se dice rápido, pero pasan despacio, en producir el condensado Bose-Einstein. Este es el del grupo de Wolfgang Ketele en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, y ahí es cuando se produce el condensado. Lo voy a poner otra vez para explicároslo. En esta nube están los átomos térmicos y por eso se ve así como si fuera algo más ancho. Y cuando van bajando la temperatura, ellos poco a poco, se produce ese pico que vais a ver ahora, que es cuando condensan. El tamaño del condensado lo tenéis ahí. 1 milímetro es macroscópico ya, yo lo puedo ver con el ojo. Esto sería cuando no es condensado, está mayor de la temperatura crítica, empiezan a condensar y esto cuando condensa. Y aquí tenéis los ejemplos para que veáis el aire a temperatura ambiente es 1 millón de veces más denso que el condensado, ¿vale? La diferencia de presión es de 12 órdenes de magnitud y la diferencia de temperatura ya os la dije antes, o sea que es realmente impresionante. Bueno, le dieron el premio Nobel a Carl Weinmann, Eric Cornell y a Wolfgang Ketterle 6 años después por haber conseguido el condensado de Bose-Einstein. Se me olvidó decirlo antes, todos los premios Nobel que está comentando, los recientes, todos siguen trabajando en investigación. Claude Contanilla ya está muy mayor y Weinmann dio el salto y se cambió, se aburrió de hacer átomos ultrafríos y se puso a enseñar cómo mejorar la docencia en física y está en Stanford de profesor como la investigación en la docencia en física. Bueno, ¿y todo esto para qué sirve? El condensado es ciencia básica, ¿vale? Sin ciencia básica yo me gusta decir que no avanza un país, pero toda la tecnología que se ha desarrollado alrededor ha dado lugar a lo que se llama la nueva revolución cuántica, porque somos capaces, bueno, yo no porque soy física teórica y además muy patosa, los físicos teóricos en cuántica, los físicos cuánticos son capaces de manipular átomos, moléculas, sistemas de pocos átomos, con una precisión y también los fotones que nunca se ha visto. Son capaces de mover átomos de un sitio a otro. Entonces, esto es lo que ha dado lugar a lo que se llaman las nuevas tecnologías cuánticas o la revolución cuántica 2.0. Y en esta segunda parte os voy a ilustrar un poco en qué consisten las tecnologías cuánticas. Vale. Antes necesito hablar de superposición, que es uno de los, ya ha hablado Sánchez Rojas de ello, es una de las propiedades más importantes que hay en física cuántica y que más se diferencia a pesar de la que os he dicho, que sé que no eran sencillas, de las que más se diferencian con la física clásica. La superposición está representado aquí con los espines, que es parecido a tener un imán con el polo arriba y el polo abajo. Y superposición significa que si yo fuera capaz de tener esos dos imanes, no tendría el polo arriba o el polo abajo, sino que sería capaz de tener una combinación con un poquito de polo arriba y un poquito de polo abajo. Y eso es lo que se representa aquí, ¿vale? Es decir, no hay un estado puro de decir siempre está apuntando hacia arriba, sino que lo puedo combinar en esas dos posibilidades. Y eso, escrito de esta manera, que eso es lo que se representa como nuestra función de onda, con esa A y esa B, ¿vale? Me da lugar a que medir en cuántica es un proceso intrínsecamente aleatorio. Es decir, tengo una probabilidad A al cuadrado de encontrar el polo hacia arriba, o tengo una polo norte hacia arriba, tengo una probabilidad B al cuadrado de que esté hacia abajo. Y eso es realmente lo único aleatorio que hay. De hecho, la física clásica no es completamente aleatoria. Aquí tenéis, por ejemplo, en este caso, que sería la mitad hacia arriba, la mitad hacia abajo. Cuando yo mide tendré 50% de probabilidad de encontrarlo ahí y 50% de probabilidad de encontrarlo hacia abajo. Esto no le gustaba a Einstein. Esta es la fase famosa que se ve de vez en cuando de que Dios no juega los dados. Le escribe Einstein a Max Born, que ya sonó de antes, que a lo mejor no lo conocíais, pero su nieta es Olivia Newton-John. O sea que ya por lo menos algo conocíais de él, ¿vale? Entonces esta es la frase famosa que le dijo en alemán, que quiere decir en español, pues bueno, que él no puede aceptar que Dios esté jugando a los dados, porque a él no le gusta esa aleatoriedad intrínseca que tiene la mecánica cuántica.
Gracias a la superposición tenemos el fenómeno de que se llama entrelazamiento. Y la idea de entrelazamiento es que tengo dos átomos juntos, o esos dos imanes juntos, los hago interactuar y quedan en un estado que da igual lo lejos que estén, quedan siempre unidos para siempre, ¿vale? Quedan unidos para siempre. Y la idea es, la implicación física que tiene es que si mido el que yo me quedé y me sale que está hacia arriba y el otro se lo regalé a Fernando Luis y Fernando Luis se va a Singapur y lo mide dentro de 3 años, a él le tiene que salir que sale hacia arriba. Pero si yo lo mido y me sale hacia abajo, a Fernando Luis le sale hacia abajo. Y da igual que lo haga o antes o que después, que ellos tienen que haber interaccionado y quedan entrelazados para siempre. Esto tampoco le gustaba a Einstein, ¿vale? Esto es el artículo que antes lo menciona el profesor Sánchez Roz, que habló del Einstein, Podolsky y Rose, que salieron los 3 profesores ahí. Salió hasta en el New York Times, y en el New York Times os pongo el recorte porque es muy gracioso. Dice, el científico y 2 colegas, que parece que no eran científicos, atacan la mecánica cuántica. Y es lo que él llama efecto fantasmal a la distancia, ¿vale? Por demostrar el efecto fotoeléctrico han dado el premio Nobel del 2022, perdón, por demostrar el efecto del entrelazamiento, han dado el premio Nobel del 1922 a Lana Speck, Clauser y Anton Zeilinger. Y si os lo explico casi para los que no somos físicos, ahí tenéis los 5, creo que puse 4, las 4 primeras páginas del Quijote. El Quijote, cuando yo lo leo clásicamente, que muchos hemos empezado a leerlo, yo reconozco que nunca he terminado, cuando uno lee el Quijote, lee la 2ª página, la 3ª página y dice, lo abandono, aquí me pongo a hacer otra cosa, y dentro de un año puede volver a seguir y sabe que leyó el primer capítulo y se acuerda o no, pero sabe que leyó el primer capítulo. El Quijote entrelazado, el libro cuántico entrelazado, significa que o lo leemos completo o no hay manera de tener ninguna información, porque es como que ha quedado, tengo que ver el sistema como un todo y no puedo ver el sistema como partes independientes. No puedo leer una página y entender algo del Quijote si no lo leo completo, lo cual sería malo, porque por lo menos yo me leí algunos capítulos. Bueno, pues la revolución cuántica lo que nos dieron fue lo que nos dan son las tecnologías cuánticas, que se pueden separar en 3 diferentes formas según lo que hagamos con la información, y consiste en utilizar esos principios para bien medir, que son los sensores cuánticos, bien para transmitir información todo de forma cuántica, que es la comunicación cuántica, o bien para procesarlos a través de lo que son los ordenadores cuánticos. Fernando Luis, he perdido la noción del tiempo completamente, o sea que dime si me tengo que parar. Los sensores cuánticos, os voy a decir algunas cosas. Los sensores cuánticos hay muchísimos, hay los que están trabajando con fotones, hay los que están trabajando con sistemas atómicos, están los que están aquí, que son los diamantes con un nitrógeno insertado en una vacante, y lo que utilizan, la idea es, se están alcanzando precisiones con sensores cuánticos basados en las 2 propiedades que os he dicho antes, que antes eran impredecibles. Por ejemplo, medir la gravedad para poder detectar qué hay en el subsuelo por variaciones de la gravedad del orden de 10 a menos 9 que no se podían utilizar. Y esto ya se vende, y no es que lo vayamos a comprar porque lo necesitemos, pero se vende y es portátil. Esta aplicación de aquí, que es muy bonita, es con detectar el monóxido de oxígeno. Necesitamos en nuestro cuerpo necesitamos el monóxido de oxígeno, pero necesitamos una cierta cantidad, porque si no, si tenemos demasiado es... ¿cómo se llama? Poisoning, es venenoso y nos ponemos enfermos. Entonces, un grupo de la Universidad de Stuttgart, la técnica que tiene para detectarlo es lo siguiente, aquí tenemos helio con la molécula, el monóxido de oxígeno, que lo que hacen es excitarlo a uno de esos estados muy altos que decía antes el profesor Sánchez Roz, en un estado Rydberg que se llama, y es coger un electrón y lanzarlo muy lejos. Esas moléculas entonces muy excitadas son muy débiles ahora, a cualquier interacción que tengan se van a romper. Entonces, cuando colisione con el helio se va a producir un electrón, y ese electrón lo van a recoger los electrodos que tengo aquí. Y lo que recojan me van a determinar cuál es la cantidad de oxígeno, de monóxido de oxígeno, ¿vale? Entonces, la idea es hacer eso portátil para que yo llegue, sople y sean capaces de detectar si tengo demasiada concentración o no en mi aire. ¿Vale? La siguiente es la comunicación cuántica. La comunicación cuántica se basa en 2 propiedades, una de ellas es la teleportación y la otra, que suena muy fantástica, y la otra es la criptografía. La teleportación solo teleporta información,
La idea es que tengo aquí, esta persona tiene un fotón o una partícula, lo voy a explicar con fotones, y ese fotón se entrelaza con un segundo fotón. Y ya, si los tengo entrelazados, ya sé que van a comunicar la información que tiene uno del otro. Y para transmitirlo necesitamos un tercer fotón que ahora, como estos dos los separé, lo entrelazo con este. Y ahora este de aquí es el que emito, el que lanzo, el que le doy a la otra persona. Y ese fotón azul es el que ahora tiene la misma información del primer fotón. O sea que teleporto solo el conocimiento, el estado que tenía el primer estado, la información sin teleportar materia. Esto se empezó a hacer se hizo ya, lleva varios años haciéndose, como 20 o 30 años que se ha demostrado experimentalmente. Anton Zeiliger ha sido el pionero de estos experimentos de teleportación, y para mí uno de los experimentos más bonitos fue el que él hizo con su equipo de investigación entre La Palma, entre el observatorio que hay en La Palma y en Tenerife, que demostraron la teleportación a 143 kilómetros. Aquí estaba esta primera persona, que bueno, no era solo una persona, había muchas, entrelazando los fotones, y aquí estaban midiéndolo. ¿Vale? Y aquí veis el telescopio con el rayo láser, que ya es el canal a través del aire que se transmite de un sitio a otro. La otra es la criptografía, que es también la idea, con la idea del entrelazamiento, que consiste en que cuando me quedo con esas dos partículas entrelazadas y mando una de ellas, ¿vale? Está aquí lo que siempre decimos en física, en información cuántica, Alice y Bob. Como están entrelazadas de esa manera y ya forman el completo, no puedo acceder a ellas solamente de forma completa. Si tuviera un espía que quisiera saber la información que yo estoy mandando de esas partículas entrelazadas, al espiar en física cuántica significa medir. Y el medir significa que ya no tengo hacia arriba y hacia abajo mezclado, sino que tengo o hacia arriba o hacia abajo, porque se ha detectado. Y entonces, si alguien espía, es capaz de saber. Cuando le llega el mensaje a la otra persona, a Bob, sabe inmediatamente que el mensaje fue descifrado, ¿vale? Y esto se está implementando, la criptografía cuántica se ha implementado y es una realidad, y es utilizar la información cuántica de forma del entrelazamiento. Y pues todo lo que se va a utilizar esto es transmitir información, que ya se está demostrando, con este proceso de información cuántica, de entrelazamiento. Y por último, la famosa computación cuántica. El ordenador clásico, no me voy a poner a explicarlo porque tardaría mucho tiempo, el ordenador clásico funciona con bits. El bit puede ser un 0 o un 1 y es eso, o es un 0 o es un 1, ¿vale? Y es una medida completamente determinista. El qubit, que es el bit cuántico, tiene la ventaja de la propiedad de la superposición, ¿vale? O sea, el 0 estaría aquí, el 1 estaría aquí, pero es que por la superposición puede ocupar cualquier lugar en la superficie de esta fuera, incluso dentro. Estos son la A y la B que yo expuse antes, y tiene esa probabilidad de ser determinista. Es decir, que las dos posibilidades en el 0 y en el 1 que tendría en bit clásico se convierten en infinitas posibilidades aquí, porque esas posibilidades ahora las tiene el A y el B, y puede elegir tantos A y B como números existen, con lo cual paso de tener una a tener infinitas. Por ejemplo, aquí tenéis el ejemplo de 2 bits y de 4 bits. 2 bits será 00, 01, 10, 11. Y los clásicos y los qubits, tengo mis estados cuánticos, que sería este, sería este, sería este y este, y todas las combinaciones que yo pueda hacer de ellos, ¿vale? Es un poco más complicado lo que yo he explicado, pero esa es la idea. Cuánticamente puedo hacer tantas estudios en paralelo como quiera, porque tengo esos coeficientes que puedo tener infinitos valores, y lo importante es que al final todos tienen que colapsar en el mismo. El qubit es un sistema cuántico de 2 niveles, y ahora lo que necesito para hacer el ordenador cuántico, que ahí es donde está la dificultad, es crear ese sistema cuántico de 2 niveles, que era, por ejemplo, la bolita esa que os puse con la flecha hacia arriba o la flecha para abajo. Eso es lo que necesito tener para crear un ordenador cuántico. Ahora mismo hay diferentes plataformas. La parte de arriba serían los átomos, los sistemas naturales, los que nos da la naturaleza de por sí. O sea, os he puesto 2, que son los iones,
y los átomos. Y aquí tenéis lo que sería el qubit, esto es el rubidio y son dos estados internos del rubidio, de los estados estos discretos que os hablé al principio de la charla, dos de ellos se consideran el qubit. Hay mucha tecnología después para ver cómo acceder a esos dos estados y cómo avanzarlos, pero eso es mi qubit, ¿vale? Los que consiguieron más avance en esto al principio fueron los iones, con la misma idea. Estos son los iones de calcio del grupo de Reineblatt y dos estados internos del calcio más eran los que eran el qubit. Aquí tenéis, estos son lo que se representarían los iones de calcio, que los tienen aquí con una trampa. Aquí tenéis los últimos resultados del grupo de Misha Lukin y Manuel Endres, Misha está en Harvard, Manuel Endres en Caltech y Reineblatt estaba en Innsbruck. Aquí hay 6.000 átomos aproximadamente, ¿vale? 6.000 átomos. Y aquí tenéis el experimento, cómo se hace. Lo que hacen es tener esos láseres, que son pinzas ópticas, para poder atraparlos y para poder moverlos alrededor. En qubits, en iones, hay alrededor de unos 100 y pico. Ahora mismo los más avanzados son los átomos neutros, que van como alrededor de 2.000. Los que son capaces de tener. Abajo son los circuitos superconductores. El qubit me lo forma la corriente. ¿En qué dirección se mueve la corriente? Si en una dirección o en la otra. Tengo spin arriba o spin abajo, ¿vale? Estos son los resultados del grupo de John Martinis, que le dieron el premio Nobel hace un mes aproximadamente, no lo ha recogido todavía, ¿vale? Por el descubrimiento del efecto túnel cuántico y todo el uso que ha hecho. John Martinis trabajó para Google y los ordenadores que salen en la prensa de vez en cuando de Google y de IBM se basan en la técnica de circuitos superconductores. Están también funcionando y están alrededor del centenar los qubits que pueden tener. Me queda ya muy poco. Pues las aplicaciones son muchísimas, es factorizar. Es muy fácil multiplicar y muy difícil factorizar, lo sabemos. Y hay algoritmos para factorizar, hay simulación. Simulación significa resolver problemas que no podríamos resolver con ordenadores clásicos, describir moléculas complejas, fármacos, física de materiales, problemas en física que no somos capaces de resolver porque los ordenadores actuales no tienen la capacidad que necesitamos para poder resolverlo. Búsqueda en bases de datos desordenadas, porque es muy fácil cuando teníamos las guías telefónicas, era muy fácil decir, Rosario González Férez, que vive en Granada, busco el número de teléfono. Ahora es el problema al contrario, os doy mi número de teléfono a ver a quién le corresponde en una guía telefónica. Pues eso es lo que consiste y eso vale para el problema del viajero. Alguien que tiene que ir de aquí a Granada y tiene que pasar por Jaén, Cáceres, Badajoz, Madrid y Murcia, cuál es el camino óptimo para llegar al destino que es Granada. Y luego el procesamiento de datos, ¿vale? Que también hay muchísimas más aplicaciones que no conocemos. Quiero terminar haciendo un homenaje a Fernando Luis, que estaba esta mañana en su laboratorio y me lo ha enseñado. Esto es el ordenador cuántico que tiene en el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón. Esto sería el de circuitos superconductores. Esto es el chip, que es similar a este de aquí y mejor porque es homemade, está hecho en casa, está hecho en Aragón, y ellos están trabajando con circuitos superconductores combinados con moléculas y centros de vacantes con nitrógeno y vacantes de nitrógeno ocupados por nitrógeno. Las aplicaciones que ellos tienen pues es estudiar tecnologías cuánticas con computación cuántica y materiales moleculares. Estoy segura que Fernando estará deseando o interesado en enseñaros el laboratorio, el que quiera ir. Ahí te metió Fernando, tú verás lo que haces. Y por último, un pequeño homenaje a Bose. De todas las personas que os he puesto, Bose es el único que no tiene el premio Nobel. A Bose lo nominaron los colegas indios, sobre todo de la India, como 13 veces para el premio Nobel. Eso se puede revisar en los archivos. Esta es información que está disponible en la página web de la Fundación Nobel. Fue una persona muy querida, se siguió dedicando, hizo algo más de cosas de investigación, le escribió varias veces más a Einstein, publicó algunos artículos, luego se dedicó mucho a investigación, pero a mí siempre me gusta decir que todos los años se dan varios premios Nobel en varias categorías. En física suele haber entre 1 y 3, el máximo es 3 personas. Muchos estudiantes de física
No saben quién son los que le dieron el premio Nobel, no tienen ni idea y nunca lo van a tener, a no ser que trabajen en ese campo, pero todos los estudiantes de física saben quién es Bose y ahora ustedes también. Y con esto, pues muchas gracias. Y es un placer. Muy bien. Pues nada, muchas gracias por supuesto, invitados, quedáis todos a ver el laboratorio, no solo el mío, el de todos, estoy seguro. Pero bueno, yo creo que lo más interesante ahora sería encontrar alguna pregunta chula para hacerle a nuestra conferenciante. Sí, Juan. Me ha encantado la charla. Muchas gracias. No seré yo el que clama contra las bajas temperaturas, evidentemente, pero casi todo lo que se ha dicho necesita de muy bajas temperaturas, muy bajas temperaturas. Y eso es sector cuántico, el problema logístico, tecnológico y de todo. Curiosamente, en los últimos días me he topado con los trabajos que se están haciendo en las últimas décadas en sistemas cuánticos apropiados para aplicaciones cuánticas con pares de radicales, o sea, que no contienen átomos pesados ni metálicos, sino que son puramente orgánicos, en el sentido de intentar subir las temperaturas en que todavía se manifiesten efectos cuánticos. Me he tocado con ello, estoy en ello. Yo no... y me ha llamado poderosamente la atención de este tipo de desarrollo, que hay un montón de trabajos. Yo todavía que no he trabajado en eso y no estoy... Lo miraré. Muchas gracias, lo miraré. Gracias. José Mari. Enhorabuena por la charla que ha sido. Muchas gracias. Tú que estás en la agencia, que has estado en proyectos internacionales, ¿cómo percibes la situación de España y en general de Europa en tecnologías cuánticas en comparación con Estados Unidos? A ver, es una pregunta difícil. En España hacemos ciencia por vocación, muchos, todos los que estamos aquí probablemente, en el sentido que no disponemos de la cantidad de presupuesto que tienen nuestros colegas, ni americanos, bueno, americanos me refiero a estadounidenses, ni la mayoría de los europeos. Tenemos grupos muy buenos, ¿vale?, que están publicando a un nivel referente en el campo de las tecnologías cuánticas. Hay gente experimental porque, por ejemplo, en el campo de ultrafrío hay varios experimentales. Está Daniel Barredo, que va a hacer en Oviedo, en el CSIC, allí, que va a hacer el ordenador cuántico con Ripper, con átomos del estado fundamental. La gente, como por ejemplo Leticia Tarruel, que trabaja con átomos ultrafríos en Barcelona. Hay gente muy buena, gente que está publicando a primer nivel, pero probablemente en la mayoría de estas plataformas que yo he estado diciendo no estamos tirando del carro, pero porque sobre todo, por ejemplo, en la plataforma de superconductores hay dos empresas detrás muy grandes que son Google e IBM que están tirando. Rainer Blatt fundó IonQ, que está creo que esa es la Rainer Blatt, que está produciendo el ordenador cuántico con iones. Misha Lukin fundó su propia Cuera y Antoine Brovais en París fundó Planck, y todos esos son los que están produciendo el ordenador cuántico, sin hablar de los investigadores que tenemos en China, que es que nos pasaron sin que nos diéramos cuenta, nos adelantaron sin que nos diéramos cuenta. Entonces, creo que tenemos un país, y no queda más remedio decir que tiene muy buena ciencia a pesar del presupuesto que tenemos, ¿vale? Y eso, me consta que los de la Agencia Estatal de Investigación lo saben. Lo que no ha permeado el mensaje ha sido más arriba, ministra y presidente del gobierno, porque a ellos se les llena la boca de decir que hay mucho presupuesto,
pero la realidad es, sí, hay mucho presupuesto, depende cómo lo compares, es lo que decía yo, el metro compara con 550 kilómetros, depende cómo lo compares. No sé si contesta la pregunta, pero intenta escapar de ella como he podido. No, ha quedado muy bien, ha quedado muy bien. Manuela Sorey. Pues... Te voy a poner el micrófono porque no se te oye mucho. Quería abundar en la pregunta de Teresa. En concreto, el tema central de aquí es Bose-Einstein. ¿Se ha conseguido Bose-Einstein en España? ¿En qué año? No te puedo decir el año concretamente, a lo mejor hace 10 años. Ese es el grupo de Leticia Terruel. Leticia Terruel se formó en Barcelona, en Madrid, es de Madrid. Se formó, hizo la carrera en Madrid, pero luego hizo la tesis con Christophe Salomon, se fue a París y estuvo con Tilman Eislinger. Tiene su grupo de investigación en átomos ultrafríos y está trabajando sobre todo en fermiones. Hará como 10 años que lo hizo. Yo la visité hace poco en Barcelona y lo que me gustó cuando habló en el ICFO, el Instituto de Ciencias Fotónicas, iba yo con un grupo de la Agencia Estatal de Investigación y fue como el orgullo patrio que de repente aparece, porque lo que me dijo es estoy muy contenta en esta línea de investigación porque los estudiantes de Immanuel Bloch es un director del Max Planck donde está Ignacio Cirac, me están llegando estudiantes de Immanuel Bloch, del máster, para hacer la tesis conmigo y además Immanuel Bloch ha decidido no seguir esta línea de investigación porque la estoy haciendo yo. Y en ese momento dices, ole. Sí, lo hizo ella. Luego hay gente trabajando por ejemplo, ahí también en el ICFA hay gente trabajando en todo lo que es sensores cuánticos, también de forma experimental. Pero Leticia es como nuestro referente. Muy bien, ¿alguna más? Gracias por la charla. Una pregunta de teórico. ¿Cómo medís temperaturas de 10 a la menos 9? Yo soy también teórico, ¿eh? Se abre la trampa. Saber que se ha condensado, una forma de saber que se hace condensado es porque cuando la luz, los fotones atraviesan, el camino óptico que atraviesan cuando atraviesa el condensado no es diferente, ¿vale? Entonces, eso es lo que se sabe que se determina que ha hecho el condensado. Y para medir la temperatura se abre la trampa. Lo que me refiero de que se abre la trampa es que los átomos que estamos aquí no les afecta la gravedad, pero a eso sí, por eso necesitan el contenedor, eso, la trampa, lo que yo digo, el bol para mantenerlos. Entonces, lo que hacen es abrir la trampa, dejarlos expandir y a partir de ahí determinan la temperatura. Es indirecta, es una medida indirecta, no hay termómetros para 10 a la menos 9. ¿Alguna más? Yo que se quieren ir a por ser un tomar poco su provocativo, vino. aunque ya me imagino que vas a decir, si tú tuvieras que comprar acciones de una empresa de cuántica, o igual has comprado, ¿tú comprarías de IBM, de superconductores, o ya o harías Yo un sería poco de los patria átomos, y en mi comprarías corazón la están los átomos. A ver si sé que, por ejemplo, sí sé que de los cotillos así de la gente esta que yo conozco, sí sé que los de Planck, que son los de París, que es Planck, la origina, he dicho Antoine Brovais porque es al que yo conozco personalmente, pero también Alan Aspect, el premio Nobel del 2022, es cofundador con Antoine. Han vendido parte de la empresa, creo que a unos rusos, antes de la guerra de Ucrania, creo que eran unos rusos, pero la vendieron parte de la empresa y pillaron un buen pellizco. Eso es lo que cuando estás tomándote un café en los congresos es lo que se habla, que pillaron un buen pellizco. Sí, yo creo que apostaría por los átomos. Es un buen termómetro, sí, lo que vende. ¿Cómo? Lo que vende es un buen termómetro, al final, sí. Vale, pues yo creo que podemos cerrar aquí. Muchísimas gracias, Rosario, y muchas gracias por venir.